Eh, mm, Buenas tardes, queridos espectadores y queridos seguidores, amigos de Casa Rusa. Os doy la bienvenida en esta conferencia, en este acto que vamos a hacer. Espero que ya pronto los hagamos en directo. Seguimos haciendo estas conversaciones, estas conferencias online a través de nuestras redes sociales. Esperamos que ya en breve podamos de nuevo volverlas a hacer en Casa Rusa, en nuestro edificio, en nuestro nido. Estamos buscando nido. Eh, Hoy tenemos la suerte, la gran suerte, siempre que se encuentra con un especialista, siempre un encuentro con un autor es un regalo y es una gran suerte tener a gente que nos pueda dar luz, que nos pueda orientar, que nos pueda abrir perspectivas sobre los grandes escritores de la literatura rusa, aunque en este caso vamos a hablar de un autor, la conferencia de hoy la vamos a dedicar a Vladimir Nabokov. Y la conferencia la va a dar nuestro amigo Jesús García Gabaldón, amigo de Casa Rusa, amigo mío personal, gran traductor, muy buena persona. Le agradezco que esté con nosotros. Dos palabras acerca de su trayectoria para quien no la conozca. Generalmente todos los que estamos relacionados con la lengua rusa, pues para nosotros es una figura importante porque es uno de los grandes traductores, investigadores. Es filólogo eslavista y comparatista español, doctor en filología, profesor de literatura y literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estudios de filología inglesa, hispánica y de Asia Oriental. Ha sido profesor en las universidades de Clermont-Ferrand, en Francia, Alfonso X el Sabio, y su dedicación fundamentalmente se dedica a la edición de poetas rusos, dice Wikipedia que perseguidos, yo diría que poco conocidos, gente que también hace falta, yo creo que también al público español que conozcamos, pues evidentemente Pushkin, Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy son las grandes faros que todos conocemos y luego, con respecto al autor que vamos a hablar hoy, Nabokov, hay autores que les persigue, digamos, su obra maestra, o digamos, su obra maestra, que yo no lo llamaría obra maestra. En el caso de Nabokov, quizás todos lo conocemos por su obra Lolita, controvertida, no he leída, no estudiada a fondo, no se ha estudiado lo suficiente, pero para mí ha sido un descubrimiento no solamente la novela, hoy estamos celebrando el 126 aniversario de su nacimiento, sino la cantidad de cuentos que luego escribió que yo no conocía y que para mí han sido un gran descubrimiento y sobre todo su trayectoria y lo que nos constituye a cada uno de nosotros, que es nuestra peripecia vital y artística. Jesús, eh, gracias por estar con nosotros. Bienvenido de nuevo, otra vez más. Y como diríamos en Rusia. Y como dijo aquel, en tus manos encomiendo mi espíritu y encomiendo el espíritu de nuestros espectadores. Por favor, somos todo oídos y corazón abierto. Buenas tardes, muchas gracias José Luis y gracias a Casa Rusa por la invitación para hablar de Vladimir Nabokov. Yo le llamo Nabokov. Eh, el título de esta charla, que durará aproximadamente unos 50 minutos aproximadamente, es he escogido pues, Nabokov desde las dos orillas. eh, Hablando de las memorias, antes hablábamos de la memoria de Ángel Gutiérrez, pues parto de las memorias de Nabokov para explicar algunas claves o dar a conocer algunas claves que permitan comprender mejor a este escritor, evidentemente más conocido fuera de Rusia por la obra Lolita, pero eh, hay que decir que Nabokov es fundamentalmente un escritor ruso, ¿no? Y él escribió estas memorias que en ruso, la memoria de su vida, y le llamó Drugie Bierega, es decir, las otras orillas o otras orillas, ¿no? Y explicar un poco los avatares de este libro de memorias que escribe en Estados Unidos, y luego
en Suiza, pues nos puede permitir comprender qué tipo de escritor es Nabokov y cuál es su situación, tanto vital como literaria. Las escribe en ruso. Las traduce, las autotraduce al inglés. Y en inglés se publican con dos títulos. Uno, que es Conclusive Evidence, o evidencia conclusiva, se podría decir en español, que es como se publican en Estados Unidos, y otro, Speak Memory, habla memoria, ¿no? Es decir, él ha escrito en ruso, las ha traducido al inglés y luego la vamos a leer en español, básicamente de las traducciones inglesas, ¿no? Bueno, no están totalmente escritas en ruso, sino que hay un capítulo dedicado, pues, a un pasaje de la infancia que escribió directamente en francés, ¿no? Claro, cuando un escritor pasa por varias lenguas, el inglés, el francés en menor medida y el ruso, pues se suele dar a conocer quizá por la última lengua y sobre todo por aquella en la que tuvo un éxito mundial, que fue a partir de Lolita, ¿no? Entonces, claro, es natural que Nabokov se presente como un escritor americano de origen ruso, ¿no? Y que partió hacia a la emigración, de la primera ola de la emigración, junto con su familia, pues a partir de 1920. Él, para hablar de su vida, básicamente la divide en 4 periodos, en general de 20 años cada uno. Eh, mm, los primeros 20 años son los que pasa en San Petersburgo. Él es hijo de una familia aristocrática, anglófila, de opinión y tendencia política liberal. Su padre fue uno de los líderes del partido de los cadetes, constitucionalista y democrático, y su abuelo fue ministro de Justicia, con 2 zares, ¿no? Una familia muy rica, y él tiene una educación con institutrices francesas e inglesas. Y también estudia en San Petersburgo en el instituto, o en la institución, en el colegio Tenishev, que era uno de los grandes colegios eh, de la época, ¿no? Pero cuando sale al exilio, en 1920, ya nunca más va a regresar a Rusia. Él había nacido en 1900. Curiosamente, la fecha de su nacimiento, ¿no?, coincide. Aquí en España celebramos el Día del Libro, que es la fecha de la muerte de Cervantes, ¿no? Pues es justo la fecha de nacimiento de Nabokov. Entonces, Nabokov, por cronología, forma parte de una generación modernista rusa, ¿no? Que es una gran época de lo que se ha llamado la Edad de Plata rusa. Y él empieza como escritor, empieza escribiendo poesía. Esto va a ser muy importante porque luego Nabokov es conocido por sus obras, ¿no?, en prosa, sobre todo novelas y cuentos, ¿no? Pero la calidad de su prosa es una prosa poética basada en un ritmo, una composición musical realmente extraordinaria. Y esto va a ser, es también una de las marcas, ¿no?, de la prosa modernista. Bien. Él va a vivir hasta 1977, que muere en Suiza.
parte al exilio en 1920, se va a formar en la Universidad de Cambridge, donde estudia literatura francesa durante 3 años y después va a comenzar lo que se llama el periodo alemán. Vive 15 años en Alemania hasta 1937. Y después, con el ascenso del nazismo, pues él va a Francia porque su mujer Vera, de soltera Vera Slonin, pues era de ascendencia judía, ¿no? Y entonces, temiendo la persecución de los judíos, pues va a Francia y justo antes de la ocupación francesa, por parte del ejército hitleriano, pues emigra a Estados Unidos y lo que parecía al principio una emigración provisional, pues se convierte como en un destino vital. Entonces forma parte de la figura de los emigrados rusos, ¿no? Y de la primera emigración. Pero estos son avatares de la vida. En Estados Unidos él se gana la vida como profesor de literatura, sobre todo de literatura rusa, en varias universidades, en Wesley College y en Cornell. Y con el éxito mundial de Lolita, pues decide retirarse como profesor de literatura y se toma unas vacaciones que al principio iban a ser de un mes, pero duraron en realidad 17 años. Y vive en un hotel en una ciudad de Suiza, Montreux, hasta que muere. Pero si vemos su biografía literaria, en realidad se dividen claramente en dos periodos. Nabokov dedica a la literatura básicamente desde 1920 aproximadamente hasta 1977, es decir, cerca de 60 años, ¿no? De esos 60 años, hay que decir que más de 20, hasta 1940, están escritas sus obras en ruso. Él escribió en total 16 novelas completas, una quedó inconclusa y se publicó como después de su muerte, sin que él hubiera querido publicarla. Pero él escribió de esas 16, básicamente 8 novelas rusas y 8 novelas americanas, ¿no? 8 escritas en ruso y otras 8 en inglés. Es decir, que una parte muy importante de su obra está escrita en ruso. Entonces son novelas como Mashenka, que se publica en 1926, Carol, Dama Ballet, de 1928, Sashita Lugina, que se ha traducido como La defensa de Lugin, de 1929, o Bodvik, La hazaña o La gloria, de 1932, Priglaseni en Nakasna, invitación a una decapitación o ejecución, de 1935, Oblakos, y su última novela, de 1937, Dar, que se ha traducido como La Dadi, Don La Dadi, ¿no? A partir de 1939 va a comenzar a escribir en inglés, ¿no? Y en 1941 pues publica su primera novela inglesa, ¿no? Hay que decir que en el mundo de la inmigración, de la literatura rusa de la inmigración, Nabokov es, junto con Bunin y luego en parte también con Gorky, que también estuvo una parte de su vida en la inmigración,
pues la gran figura, el gran referente literario. La diferencia es que Bunin, cuando él parte de la emigración, ya es un escritor muy conocido, muy reconocido, mayor, mientras que Nabokov es un escritor muy joven que comienza a escribir en ruso. Y el ruso para él es va a ser una patria, un lugar de la memoria, ¿no? Siempre. Y en estas memorias con las que comenzaba la charla, Nabokov comenta que la gran tragedia de su vida, él lo vivió como una tragedia, fue tener que abandonar la lengua rusa y pasar a escribir en inglés para adaptarse pues, a la sociedad literaria americana, ¿no? Es decir, que siente una gran nostalgia de como de una patria perdida, un paraíso perdido, una infancia perdida y que él intenta conservar a través de la lengua y del lenguaje ruso. Eh, entonces, esto es una clave importante porque justamente estas obras eh, que claro, en el mundo de la emigración rusa, pues tenían sus periódicos, sus revistas, pero era una circulación limitada y que luego fue poco a poco decreciendo. Entonces, no era posible sobrevivir de la escritura. Y entonces Nabokov, por ejemplo, tuvo que dar clases de lenguas, de inglés o de tenis o de lo que fuera, pues para complementar eh, pues lo que eran los ingresos familiares, ¿no? Eh, es curioso porque él nunca, aunque estuvo más de 15 años en Alemania, no se interesó por aprender alemán, porque tenía el miedo de que si aprendía alemán iba a perder el ruso. Y entonces se aferra con mucha nostalgia a la lengua rusa. Y aparte de estas novelas, de las cuales quizá las más significativas es La dádiva y La defensa de Lugin, pues aparte de, y quizá invitación a una ejecución, eh, la primera etapa, la etapa rusa de Nabokov, destaca sobre todo como cuentista, es uno de los grandes cuentistas modernistas que han escrito en ruso. Mm, Él más o menos publicó en torno a unos 60 cuentos, pues de esos 60, aproximadamente unos 45 están escritos en ruso. Y claro, hablamos también de Nabokov desde España, desde la lengua española, y quiero aprovechar esta charla para denunciar, ¿no?, una anomalía que no procede. Es que las obras de Nabokov, las obras rusas escritas en ruso, tanto novelas como cuentos de Nabokov, están traducidas directamente del inglés. Esto es una anomalía que Claro, es increíble, sí. pero es algo que me duele profundamente, pero Bueno, es las así. primeras traducciones de Dostoyevsky también se tradujeron en España del francés. Sí, pero Consuélate, Jesús. bueno, Te eh, comprendo perfectamente. esto no sucede en otras lenguas, ¿no? Entonces, esto debe ser cambiado, porque además no significa que las traducciones sean malas, pero los Claro, referentes culturales o lingüísticos los ignoran los traductores del inglés, entonces pierde mucho, pierde mucho. eh, Curiosamente, lo único traducido del ruso de Nabokov es algunos poemas, alguna poesía suya, que se tradujo en la editorial Pretextos como pues, poemas del exilio, que es una selección, una antología poética, traducida directamente del ruso por Tatiana Grisay, ¿eh? En la editorial Pretexto de Barcelona, de Valencia, ¿no? Es encomiable, pero en general existe esa confusión de que Nabokov en realidad no es un escritor ruso
cuando es no solo un escritor ruso, es modernista, uno de los grandes escritores modernistas rusos, que tiene un mundo propio, un tipo de escritura propia muy peculiar, muy identificable, que nos puede gustar más o menos, pero que es una de las grandes referentes, ¿no?, de la literatura moderna rusa, ¿no?, en la prosa. En poesía, de otra manera. Y luego hay que tener también en cuenta a Nabokov como autotraductor o traductor, tanto del inglés al ruso como del ruso al inglés. Por ejemplo, él traduce Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, del inglés al ruso. Él traduce Eugenio Onegin, es muy famosa y canónica su traducción de Eugenio Onegin al inglés, una traducción comentada, o del Cantar de Igor, ¿no? Es decir, que hay un fenómeno de traducción, de dar a conocer a las grandes obras y grandes autores de la literatura rusa eh, al mundo americano, eh, y al revés, de llevar la cultura inglesa, americana, pues a la cultura rusa. Eh, Esta es una gran labor, aparte de su labor como profesor de literatura rusa. Ahí están editados su curso de literatura rusa, que en realidad son lecturas de un creador, ¿no?, pero muy interesantes. Bien, dicho esto, eh, es decir, hay que reivindicar, pues, a Nabokov como un autor ruso, aunque solo sea por esa etapa rusa, pero también es un autor ruso incluso cuando escribe en inglés, ¿eh? Porque los personajes eh, eh, están vinculados directamente con la cultura rusa. Y son figuras de emigrados que se adaptan o intentan adaptarse, que tienen una vida complicada en el ámbito americano. Bien, dicho esto, pues para entender a Nabokov, claro, tendríamos que tener en cuenta como estas dos etapas o periodos del Mm, escritor, que uno a veces se llama el periodo ruso, que escribe en ruso hasta prácticamente 1939, 38, y luego el periodo americano, donde escribe en inglés, fundamentalmente, excepto sus memorias, que las escribe directamente en ruso y las traduce, ¿no? Entonces, él, como escritor en ruso, pues era un escritor de culto, de minorías, pero muy respetado y al mismo tiempo muy desconocido fuera de los ámbitos de la emigración rusa, ¿no? Y entonces lo que él hace es traducir sus obras rusas al inglés, primero él solo y luego con ayuda de conocidos o de su hijo, ¿no? Y de esas traducciones o autotraducciones que hace él, que son más bien como adaptaciones, pues nos han llegado desde el inglés al, al español, cuando sería mucho más preferible directamente en ruso, porque eh, claro. es un gran estilista de la lengua rusa. Mientras que para él el inglés, aun cuando es una lengua que aprende en su infancia con institutrices, eh, que llega a dominar, pero no es su lengua digamos, más íntima, ¿no? Eh, entonces, necesitamos esas traducciones de Nabokov desde el ruso, hay que decir. Y luego, claro, podemos diferenciar esos dos periodos de Nabokov como un periodo modernista y un periodo posmodernista, ¿no? El periodo modernista es justo el de las obras escritas en ruso y el periodo posmodernista de las obras escritas en inglés.
¿Qué diferencia hay entre los dos? Pues bueno, es un autor que tiene su propio mundo. Para comprender a Nabokov, pues hay que tener en cuenta su pasión por el ajedrez, también por todo lo que es la botánica y sobre todo el mundo de las mariposas, eh, su pasión por el arte como, y la literatura como algo capaz de neutralizar toda la nostalgia de la Rusia perdida de su infancia, ¿no? Eh, y también un intento de literatura modernista mm, que defiende la introspección y los juegos de autoría entre el autor, el narrador y personaje. Entonces, él pone en marcha eh, diferenciaciones o juegos narrativos muy complejos, que pueden remitir directamente a los juegos de autoría de Pushkin en Eugenio Onegin o a los juegos narrativos de Andrei Bieli en Petersburg. Eh, es decir, como un autor modernista, o incluso a Lermontov en Un héroe de nuestro tiempo, donde no tenemos que identificar al narrador, al autor y al personaje. Y entonces hay como una focalización de la narración desde el punto de vista del personaje. Y el narrador deja libertad de pensamiento y de acción a ese personaje. Entonces es un tipo de experimentación narrativa, un tipo de ficción que podríamos llamar pura, basada en la imaginación, pero que no tiene un carácter autobiográfico. Los personajes no reproducen ni la vida, ni las obras, ni los pensamientos de Nabokov. Eh, Esto, claro, conviene aclararlo, porque si no nos hacemos un lío y pensamos, pues Nabokov es un autor muy perverso, un autor eh, que carece de moralidad, eh, mm, pero no, estos son juegos literarios, es un juego literario, son juegos de ficción, todo es pura ficción, ¿no? Y, y lo que retrata, si vemos, y luego todas sus obras, en realidad están dialogando entre ellas y crean como una obra única, y además una obra única desdoblada. Y le gusta mucho esta idea del doble, de los espejos, de pasar los juegos de ficción, de plantear pues, como problemas o enigmas literarios, como retos a los lectores, ¿no? Eh, Además, con mucho sentido del humor, que es algo que se suele olvidar Sí, sí, sí. Nabokov. Entonces, se le puede tomar muy en serio, pero él se ríe de muchas cosas, ¿no? Y a diferencia de los grandes autores clásicos de la literatura rusa, él no tiene una visión moralista o religiosa, ¿no? Sino que es un autor liberal y que hace de la libertad, tanto del ingenio literario, el eje de su literatura, ¿no? Eso le acerca muchísimo a Chekhov, ¿eh? Que es su autor preferido. Y este tipo de enfoque narrativo desde la mirada del personaje, eso es algo característico de Chekhov y que se encuentra como esencialmente desarrollado en Nabokov. Entonces, visto en su totalidad, el mundo de Nabokov lo que constituye es un mundo de ficción, de invención, pero donde no hay una correspondencia directa con la realidad de su época. ¿Y cuál es la realidad que él conoce? Pues el mundo de los emigrados rusos, ¿no? El mundo de la emigración rusa,
tanto en Alemania como en menor medida en Francia y en Estados Unidos, ¿no? Ese es el mundo que va a retratar a través de personajes que son inventados, que son invenciones eh, que no parten de personajes reales, pero que al mismo tiempo están imbuidos, viven en el ambiente de la época. Esta ficción que parece como desconectada de la realidad social, al final es una forma de representarla, no a través de un espejo, sino a través, digamos, de una parábola, ¿no? Eh, Todo lo que es el drama, la tragedia de los emigrados, la vida psíquica tan complicada. Y él oscila eh, creando esos enigmas, esas ficciones tan complicadas. Está obsesionado como autor modernista en todo lo que es la estructura, planificar muy bien la estructura. Él trabaja igual que Tolstoy con fichas, ¿no? Y hay un gran trabajo estilístico y de composición en sus obras, donde, como todo es inventado, para hacer pasar esa ficción como algo verosímil, es decir, probable en la vida, recurre al detalle. Y entonces es un autor que se documenta obsesionadamente con los detalles. Y esos detalles se ven también en los adjetivos, en las adjetivaciones. Siempre pone adjetivos a todos los sustantivos, ¿no? Pero esos adjetivos no son del narrador, sino son de los personajes, ¿no? Y luego los personajes, claro, son personajes que tienen una mm, configuración compleja que remite al mundo de Dostoyevsky, eh, que es un autor que a él le gusta y no le gusta, porque a él le gustaba mucho la forma en que Dostoyevsky plantea la situación vital, la tragedia vital de sus grandes personajes, pero no le gusta el Dostoyevsky, digamos, moralista, que hace caer para que luego puedan regenerarse moralmente sus personajes. Ujú, Eso no le ujú, gusta. Entonces, él configura sus personajes desde el mundo, desde dos ámbitos que están muy próximos al mundo de Dostoyevsky, que es el mundo criminal, policíaco. ¿Por qué? Porque eso les sirve para crear tramas de intriga, tramas que mantienen al espectador o al lector en vilo, ¿no? Para a ver cómo evoluciona. Y luego va a descubrir también el mundo freudiano, ujú, los personajes enfermos, patológicos, ¿no? sí, Pero del mundo freudiano, que él lee muy atentamente, se nota que es un lector profundo de Freud, pero al mismo tiempo él está en desacuerdo con Freud, porque Freud lo que hace es usar el psicoanálisis básicamente para detectar una enfermedad psíquica, retrotrayéndola al mundo de la infancia y luego, mm, para que el personaje tome autoconciencia de dónde está la fuente de su dolor y para así poder tratarlo y curarlo psíquicamente. Entonces, para eso pues, son muy importantes la interpretación de los sueños, eso es el freudismo, ¿no? Pero para Nabokov no. Para Nabokov le interesa, él no es un médico, no es un psiquiatra, le interesa el análisis psiquiátrico de sus personajes porque le da un gran juego literario, le da un juego literario. Y ujú, entonces usa todo lo que es, digamos, desviaciones o patologías sexuales del personaje
como una forma de interiorización y de dar complejidad a esos personajes, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, representa literariamente el incesto o la pedofilia, etcétera, pero esos son mundos con los cuales Nabokov no se identifica en absoluto. Es decir, podría parecer, Nabokov es un pervertido. No, simplemente juega literariamente y a través de esas anomalías de personajes, él busca profundizar, ¿no? En el carácter existencial del ser humano. Eso es lo que le da profundidad realmente al mundo de Nabokov. Entonces, eso es difícil de apreciarlo en una lectura superficial y exige una lectura muy atenta, muy cuidadosa, porque él no es portavoz de sus personajes, sino que deja, pues igual que Bakhtin dijo sobre Dostoyevsky, deja libertad de pensamiento y de acción al personaje, pues para intentar comprenderlo desde dentro. Esa es la cuestión. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota, ¿no? Pues claro, Lolita, que es la novela que hace famoso y rico a Nabokov y le permite retirarse a Suiza para cazar mariposas y vivir en un hotel hasta que muere y bueno, dedicarse solamente a la escritura, eh, pues es una novela que parte de un relato ruso, ¿eh? Que es Balshevnik, traducido como El hechicero, de 1938, donde ya tenemos esa tipología del personaje que no está perfilada, pero no está profundizada, ¿no? Y entonces, a Nabokov le preguntaban, pues claro, a usted le gustan las jovencitas, usted conoce, dice, no, yo estoy felizmente casado desde el año 1935 y no, yo no soy ese personaje. La novela no es sobre mi mundo, sino es una ficción, es una investigación. Le preguntan, bueno, esta novela en la que vemos una gira por todos los moteles de la América profunda, ¿es una crítica de la vida americana, de la moral americana? Dice, no, 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 esto tampoco es así. ¿Cómo podemos ver? Yo intento estudiar, comprender al personaje desde dentro, pero la visión de América, pues eso es otra cuestión. Es decir, dice, ¿es una novela pornográfica o erótica? No, no. Dice, bueno, hay juegos sexuales, pero nunca explícitos. Es una novela, en realidad, donde tenemos a un personaje complejo que intenta, a modo de memoria, contar como una confesión, es como la confesión de Raskolnikov, el diario de Raskolnikov, ¿no? En Crimen y Castigo, ante un juez que le va a procesar por haber asesinado al amante de Lolita, ¿no? Que además es un doble de Humbert, ¿no? Es decir, el escándalo no es algo buscado premeditadamente por Nabokov, tampoco es algo mm, que, le, que esté en sus obras, sino mm, es algo que es producto de la sociedad de la época, ¿no? Y que el hecho de que cuatro editoriales rechazaran Lolita, que
tuvo que ser publicada en inglés, pero en Francia, en París, que sea prohibida después, pues él lo ve como algo que es ajeno al mundo de la escritura. Es decir, él ha planteado un enigma, ha planteado un personaje, su devenir vital, y luego lo que le sucede a esa novela es diferente. Es decir, la recepción de sus novelas es muy diferente. Y claro, ese es un poco el enigma de la propia obra de Nabokov, que intenta o exige un lector cómplice, atento, y que sea capaz de dialogar eh, a través de los personajes con la peripecia vital de un escritor emigrado ruso, pero que vive en Estados Unidos. Y luego, esta visión es fundamentalmente literaria o metaliteraria, por eso decimos posmodernista. Es decir, en realidad es un diálogo con muchas otras obras y fundamentalmente de la literatura rusa. Es decir, es un gran diálogo con los grandes clásicos de la literatura rusa que él reconstruye, recontinúa y adapta en otro contexto, porque a diferencia de lo que fue la peripecia vital de Chekhov o de Tolstoy, de Dostoyevsky, en menor medida de Turgenev o de Gogol, que ellos viajaron más por Europa, básicamente la vida adulta de Nabokov se desarrolla fuera de Rusia, ¿no? Pero sin embargo Rusia está en su corazón. ¿eh? Eh, ¿Cómo? A través de la literatura, de las obras literarias que le enseña, que él reescribe, con las que dialoga y que le permiten crear un mundo que le protege de la nostalgia, ¿eh? Que es muy Mm, fuerte en Nabokov, uno de los autores más nostálgicos. Eh, mm, y eso le identifica profundamente también con Rusia, ¿no? Es decir, mm, es un escritor que apuesta por creaciones literarias muy complejas, pero por lectores que son fieles, que releen y que descubren todo el mundo, la riqueza, la gran riqueza de la literatura rusa, eh, leída y reescrita a través de las obras de Nabokov, ¿no? Eso es decir, en ese sentido, siempre se ha comparado esta etapa americana de Nabokov con la etapa de Borges. Yo creo que, bueno, como hipótesis o como idea, atribuyo esta intensificación de las referencias, de las citas literarias que se dan en la época americana de Nabokov a las obras rusas, a las obras literarias rusas, al hecho de que tanto él como Borges fueron profesores de literatura y que el ser profesor de literatura, en este caso de literatura rusa, en el caso de Nabokov, de Borges de literatura inglesa, pues les hace leer una y otra vez las obras, porque hay que releerlas, y al mismo tiempo que la van releyendo, la van reescribiendo y la van incorporando a su propio mundo de ficción, ¿no? Entonces es la literatura que nutre al propio escritor. ¿Por qué? Porque la vivencia tan alargada en el mundo de la migración, eh, que fue un exilio voluntario, ¿no? Eh, pues al final
ese tipo de vida es ya un destino, un destino. Y mm, an- aunque él hace intentos por adaptarse, por convertirse en un escritor americano eh, y un ciudadano americano también, se nacionaliza americano, pues en realidad sigue siendo un escritor, una persona profundamente enraizada con Rusia, ¿no? Y esa es la gran historia de Nabokov. Eh, mm, y en ese sentido, eh, es un escritor único dentro de la inmigración, ¿no? Porque Mm, muy pocos escritores en la inmigración han conseguido reinventarse como escritores y tener éxito como escritores en otra lengua y al mismo tiempo siendo fieles a su propio origen, a su propia cultura, ¿no? Eh, la mayoría de los escritores de la inmigración escribieron solo en ruso y no se adaptaron a otras lenguas. Eh, el- Quizá el caso comparable, pero en mucho menor sentido, es el de Josip Brodsky, pero él siguió escribiendo las poesías en ruso toda su vida y él tuvo también que ser profesor de literatura rusa y sus ensayos literarios, que son sobre todo ensayos sobre poetas rusos de la modernidad, pues fueron escritos en inglés, ¿no? Pero en fin, para comprender y ya terminar con Nabokov, hay que decir que tiene esta doble faceta, esta doble perspectiva, esta doble mirada, mm, que es única en la medida en que es un escritor que permite comprender mejor, dialogar estas dos grandes culturas, como son la cultura rusa y la cultura americana, ¿no? Eh, eh, y esto es una perspectiva realmente única, que diferencia a Nabokov, igual que la construcción tan extraordinaria, tan compleja, tan detallada de sus obras literarias, ¿no? Él es un escritor que apostó no por dar facilidades al lector, sino por cautivar y conquistar lectores lentamente, lentamente, pero sobre todo relectores. Es un autor que permanecerá. Y curiosamente, cuando Nabokov murió y después, a partir del año 88, sus obras comenzaron a, a editarse y a publicarse en Rusia, pues Nabokov se convirtió en el referente de toda una corriente de literatura y de escritores postmodernistas, ¿no? Digamos, desde Andrei Bitov, um, una obra como Pushkinsky Dom, La Casa Pushkin, sería impensable sin Nabokov. Eh, o Víctor Yafieyev, y en general todos los escritores que han revalorado la literatura modernista y la aportación de los escritores modernistas rusos como un referente, una base para comprender el mundo actual, ¿no? Eso, es decir, que Nabokov, aun cuando mm, si repasamos su vida como escritor, pues fue un escritor de minorías, un escritor apreciado, valorado por círculos muy selectos del exilio ruso, y después un escritor que se convierte en un bestseller mundial, eh, pero realmente poco comprendido y que va a ser un referente para la literatura posmoderna americana. En realidad, Nabokov regresa a Rusia después con sus obras
y como uno de los grandes autores más influyentes, de la literatura rusa actual. Y esta sería mi pequeña aportación al mundo de Nabokov. Bueno, pequeña, gran aportación, Jesús, muy interesante y has comentado cosas muy interesantes porque mucho público no conoce este autor, no lo conoce en profundidad, la obra. Tenía dos preguntas. Bueno, una pregunta es Sí. a los que nos están viendo. No veo que haya ninguna pregunta en el chat. Me imagino que la gente, cuando Mm, vea esto en las redes sociales, mm, poco a poco, las semillas no crecen enseguida. Las rosas hace falta tiempo para que crezcan. mm. ¿Qué libros aconsejarías al público, a nuestros amigos de Casa Rusa? ¿Qué libros así, a los que sean, puedan acceder a ellos en ruso y a los españoles, Sí. ahí editados? Dos o tres libros, porque nada más que conocemos uno y yo, por ejemplo, pues Mm, tengo aquí ahora uno que es Mira los arlequines, Pálido Fuego, sí, en fin. sí. ¿Qué libros Bueno, nos aconsejarías? Pálido Fuego es una obra escrita en inglés, pero en realidad es una recreación o una reescritura de Eugenio Onegin, ¿eh? Y Ujú, donde tenemos el poema y el comentario que incluye como la confesión de un asesinato. Eh, no, pero yo recomendaría las obras del periodo ruso, sobre todo sus cuentos, sus libros de ujú, cuentos. eh, eh, Empezando básicamente con dos compilaciones importantes de cuentos que son El regreso de Chorba, Vasbrasienie Chorba, eso lo explico. Sorba, ¿quién qué es ese? Chorba, Vasbrasienie Chorba, el regreso de Chorba, que es una historia sobre el mundo de un escritor emigrado eh, ruso que se casa y que su mujer va a fallecer y entonces él regresa para comunicárselo a sus familiares. Eso es en general, sus libros de cuentos son compilaciones y el título de un libro es el título de un cuento, ¿no? Ujú, Y tenemos tres grandes compilaciones de cuentos. Otra es Sagliatati, que significa, se ha traducido como el ojo, pero en realidad sería más bien el espía, el ojo espía, ¿no? ujú, Eh, Esa es otra. Y en general sus cuentos es un modo muy bueno de acceder a Nabokov. Eh, Otra es la novela Yashita Lujina, La defensa, traducida al español como La defensa, pero es la defensa de Lujin, que es la historia de un jugador de ajedrez que inventa un tipo de defensa en el ajedrez, pero que se va a volver loco, y que recuerda mucho pues, a la historia de German, el personaje German, de la dama de ujú. picas, que se La vuelve dama de loco picas, exactamente. que se vuelve loco con el juego. Esa es una gran obra. A quien le guste el ajedrez, sin duda, a Nabokov tenía el pasatiempo y llegó a escribir durante su juventud muchos problemas de ajedrez. También muchos crucigramas, fue autor de muchos crucigramas. Eh, Esa es su mejor obra, la más completa, sin dudas, es Dar, traducida al español como La dádiva. Esa es su La mejor obra dádiva. rusa. Esa es su mejor Ujú. obra rusa. Así, es verdad. Esta la tenía apuntada. Eh, para quien le interese también, pues se destaca mucho y en Rusia se estudia en los programas de bachillerato Priglashenie na казнь, como invitación a una ejecución, invitado a una ejecución, que es un alegato contra la pena de muerte y Ujú, contra la violencia en general, donde pues tenemos un personaje que
en su locura, que va creciendo, pues quiere siempre asistir a las ejecuciones, ¿no? Ujú. Esa es una Ya, gran obra con una profundidad filosófica fuerte, ¿eh? Dávila. Yo creo- Muy bien. eh, Eh, Mira, Jesús, perdona que te interrumpa. Tengo una pregunta aquí de un suscriptor, de una persona que nos está siguiendo, y me pregunta, ¿se podría decir que son dos escritores opuestos, Alexander Solzhenitsyn y Nabokov, desde la sí, perspectiva americana vista por los dos? sí, 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 Eh, son completamente opuestos. Eh, ajá. Aun cuando se estiman mucho entre ellos, ¿eh? Y hay correspondencia, hay cartas cruzadas entre Solzhenitsyn y Nabokov, ¿eh? Y Ujú, Nabokov apoyó apoyó a Solzhenitsyn. Los dos vivieron durante un tiempo en Vermont, que está en la costa este, al norte. Básicamente Nabokov, cuando llega a Estados Unidos, él se gana en parte la vida pues dando algunas clases, algunas conferencias de literatura rusa, ¿eh? Y en concreto en un colegio femenino que se llamaba Wesley College, que estaba cerca de Vermont. Eh, y en Vermont va a ser donde va a vivir y se va a poner, va durante todo el exilio, Solzhenitsyn, ¿no? Solzhenitsyn no se relaciona con el mundo literario ruso, ni tampoco de la emigración, ni tampoco con el mundo literario americano, está muy aislado, está construyendo su ujú, propia obra, mientras que Nabokov sí va a tener más relación y va a integrarse en el mundo americano. La integración, que es la que vive Nabokov como una tragedia por abandonar la lengua rusa, ¿no? Es a través de la escritura en inglés. Y él ujú, comprendió antes de ir a Estados Unidos, porque en realidad, claro, decimos, Nabokov es un emigrado, pero es un doble emigrado. Es decir, hay una primera emigración cuando sale de Rusia y otra es cuando sale de Europa y llega a claro. Estados Unidos. Son dos emigraciones y la segunda es la que le hace cambiar de lengua. Y entonces, antes de, de emigrar, y él era consciente de esa necesidad de emigrar, básicamente por la dimensión que había ido adquiriendo el nazismo, eh, pues y el hecho de que su mujer era de origen judío y su abuelo y su padre fueron grandes protectores del mundo judío, ¿eh? Entonces, él sabía que iba a ser perseguido, ¿eh? Y eso es lo Ujú, que le hace salir de Alemania, intentar refugiarse en Rusia, pero en Francia y después ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, él es consciente de que tiene que cambiar la lengua, el inglés, y entonces, por ejemplo, antes de Vale. emigrar, dedica unos meses a escribir sus clases. Él dice, pienso como un genio, ¿no? Escribo como un buen escritor, dice, pero hablo como un niño, y por eso yo necesito escribir mis clases. Entonces escribía todas sus clases Muy y buena también anécdota. escribe también, empieza a escribir su primera novela en inglés. Ujú, La escribe, es decir, su primera novela en inglés está escrita en Francia, justo cuando él ya es consciente de que va a emigrar. Y al mismo tiempo que él cambia de lengua y lo vive, no es un proceso sencillo y sus memorias hablan de eso, lo vive como de una manera trágica, como una pérdida. Él quiere conjurar esa pérdida mediante las traducciones y dar a conocer eh, sus obras escritas en ruso mediante las traducciones al inglés. Cosa que ujú. cuando se convierte en un autor de culto, en un autor de moda, pues son como nuevos bestsellers y parece como si él
las hubiera escrito en Estados Unidos, pero no, están escritas en Ujú. los años 30 aproximadamente. Pero son antitéticos porque el mundo de Solzhenitsyn es un mundo anclado en la experiencia, en una experiencia trágica y también en realidad en la memoria, eso es lo que les acerca a Solzhenitsyn y a Nabokov. Pero el mundo literario eh, creado por ambos es completamente opuesto. Completamente opuesto. Sí. No quiero terminar, y sé que dijo el gran Antón Pavlovich Chekhov que la brevedad es hermana del talento. No quiero extenderme, pero como director, como actor, no puedo dejar de hacerte una pregunta. Yo he tenido la Mm, suerte de trabajar a personajes de Gogol, con Flamenco en Moscú, he trabajado con mm, Chekhov, con Ángel Gutiérrez, he trabajado Dostoyevsky. ¿Cómo encara un personaje de Nabokov? Que son, para mí, los veo, acercándome a ellos, mm. tremendamente resbaladizos. Dime, Sí, por favor, dos, porque es que los veo cínicos, no les sí, veo con el dolor de Dostoyevsky, no les veo con el humor demoníaco, de grotesco de Gogol, no los veo con la profunda moralidad de Tolstoy, que enseguida pues me apetece actuarlos. Es que no. Sé que escribió una obra de teatro, Isabelle y Balsa, lo sí, escribió La sí, invención del vals, sí, a ver si lo sí. puedo leer, Bueno, pero dime dos, sí, dime, y dime, dime. Sabretini Balsa se puede leer como la invención de vals, como un vals como una persona, y la invención del vals. Ah, Tiene amigo, ¿y cómo? esa ambigüedad. Esa ¿Ves esa ambigüedad. ambigüedad? Sí. Eh, Es difícil acercarse al mundo de los personajes de Gogol desde una perspectiva teatral. Es porque son ¿Verdad? personajes muy complicados, como dices, resbaladizos. Es complicadísimo, es complicadísimo. Engañosos, sí, 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 sí. se me Eh, escapan. te están, digamos, eso forma parte de esos juegos de la ficción donde el personaje es autonarrador, es narrador, pero al mismo tiempo no es un narrador fiable, Claro, sino que está siempre como el cuadro, fabulando, siempre mintiéndose a sí voy mismo, de la mano de un ciego. jugando. Esa es Sí. la gran complejidad. Bueno, 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 pues Sí, oye, Jesús, que ha sido una charla maravillosa. Espero que los que escuchen esta charla se acerquen más a la cultura, a la literatura, a la peripecia, como hemos hablado varias veces, de la peripecia vital, el devenir vital de cada uno de estos grandes genios, sí, conociendo su devenir, conociendo sus circunstancias, Pria de Libañe, lo que superan, cómo se enfrentan, cómo nos cuentan. Yo creo que siempre está ese rayo sobre todo muy interesante lo que has hablado de la Edad de Plata, Bloch, los modernistas, poco conocido, y me gustaría que el público de Casa Rusa que nos sigue pues tuviese acceso también a estos poetas, a estos narradores, para no muy bien. quedarnos anclados en los clásicos, ¿no? El sol de Pushkin nos va a iluminar toda la Sí, vida, pero gracias a estos escritores, pues digamos esa profundidad, esa visión, ¿no? Eslava, pues, llamémosle así entre comillas, muy entre comillas, aunque sea desde la otra orilla. Muchísimas gracias, Jesús, te deseo bueno, muchos éxitos, muchísimas gracias de parte de la dirección de Casa Rusa, de todos los que te queremos y espero que tenerte cerca y ya te digo, darte un abrazo físico muy porque bien. está bien lo virtual, pero también nos hace falta lo carnal. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Muchas encantado, gracias a ti, ¿eh? Un encantado, placer, un placer. placer, placer. Abandonamos. Chao, das vidania. До свидания. Всего До свидания, доброго. дорогой.